Bueno, en primer lugar le agradezco a toda la presencia hoy aquí y la charla sobre la cual me explayaré, o sea, el tema sobre el cual me explayaré va a ser sobre los organismos del nuevo orden mundial. Haré una pequeña reseña teórica, más que histórica, y para luego tocar algunos organismos, porque cada organismo en sí mismo implica horas de charla, ¿no? Cada uno de estos organismos, para luego cerrar con alguna pequeña síntesis política de cómo enfrentar esta realidad planteada por estos organismos. En primer lugar, el término nuevo orden mundial lo podemos encontrar en un libro de un francés, de Émile Flourens, de 1912. Ese término se viene arrastrando y viene siendo maldito para el sistema, ¿no? Paulatinamente. Hasta hace poco, hablar de nuevo orden mundial era hablar de desvaríos trasnochados. Hasta que Henry Kissinger, en el 2016, saca un libro que se llama Orden Mundial. La revista Times también hace referencia en el 91, entre las hostilidades entre Irak y Kuwait, diría: mientras caían las bombas, se disparaban los misiles, las esperanzas de un nuevo orden mundial se dieron lugar al desorden común. Y añadía: nadie debe forjarse ilusiones pensando que el nuevo orden mundial del que tanto alardo se hace se está estableciendo o está cerca. Vemos que la revista Times ya hablaba de esto en el año 91 también, como algo esperable, algo deseable. Con lo cual, los argumentos con los que somos tildados muchos de conspiranoicos, las conspiraciones existen y existieron siempre y van a seguir existiendo. Pero gran parte de operadores políticos aprovechan algunos comentarios desinteligentes de gente a veces bien intencionada para apuntar con que el nuevo orden mundial es simplemente una cuestión de trasnochados. Eso lo tenía muy claro el general Perón y el profesor Lisandro. El nuevo orden mundial lo podemos entender como un instrumento de lo que se podría llamar sinarquía, o lo que se llama sinarquía para el profesor Lisandro. Considero también necesario expulgar el término élite del carácter negativo que algunos le implican, ¿no? Porque la élite es lo mejor de un contexto, de un grupo, con lo cual no podríamos aplicarlo a los que tratan de implantar el nuevo orden mundial. Sería más adecuado hablar de sinarquía. El término tiene sus antecedentes, pero no importa, porque es el profesor Lisandro el que, si bien no lo acuña, lo contextualiza, le da el contexto con el cual lo entendemos nosotros ahora. Sobre el tema, en el año 66, el profesor Lisandro le alcanzaría un trabajo al general Perón, llamado La estrategia de un poder sinárquico. Un año después, Perón recomendaría la lectura de este texto y de la obra de Lisandro. Y en el año 68, Lisandro publicaría La conspiración sinarca y el Estado argentino, definiendo la sinarquía como: sinarquía significa, según su contexto etimológico, la convergencia radical de principios de poder que obran en el mundo desde los orígenes de la humanidad. Esta convergencia de principios de poder contrapuestos es la que nos indica que estamos en un nuevo momento de los procesos del gobierno mundial, porque esto no ha ocurrido en el nivel de las logias iluministas del siglo XVII o XVIII, ni en las revoluciones del siglo XIX. Ocurre, en cambio, a nivel del siglo XX, después del proceso de liquidación que significan las dos guerras mundiales, dice Lisandro. Ese mismo año, en el año 68, Perón publica La Hora de los Pueblos. Señalaría que quienes componen los instrumentos del imperialismo liberal, lo que él designaría las grandes internacionales, y Perón diría sobre ellas: el capitalismo y el comunismo soviético no son sino dos de ellas, aparentemente contrapuestas, pero en realidad perfectamente unidas y coordinadas. Para comprobarlo, basta recordar 1939, cuando se aliaron para aniquilar a un tercero en discordia,
representado entonces por la Alemania e Italia. No es menos elocuente lo que sucedió en la conferencia de Yalta, en la que ambos imperialismos se imponen de acuerdo y coordinan sus futuras actividades de dominio y explotación. Pero es que todo tiende a internacionalizarse alrededor de ello, lo que en último análisis es el triunfo del internacionalismo comunista, la masonería, el sionismo, las sociedades internacionales de todo tipo. No son sino consecuencia de esta internalización del mundo actual. Son las fuerzas ocultas de la revolución, que son las fuerzas ocultas del dominio imperialista, dice Perón. Y siguiendo el mismo uso de la palabra sinarquía, en El Caudillo, en la revista El Caudillo del año 73, hoy hablábamos sobre el tema, se le pregunta, ¿no? ¿Contra quién pelea? Entonces dice El Caudillo, peleamos contra la sinarquía. Y dice, ¿qué es la sinarquía? Podríamos decir, aventurando en la definición, que es la unidad operativa de un conjunto de potencias clandestinas que en todos los órdenes político, económico, cultural y religioso contribuyen a la formación de un gobierno mundial invisible. Y aporto unas palabras más sobre la sinarquía, que Perón utilizaría el modelo argentino para el proyecto nacional del año 74, diciendo, ante el Congreso Nacional, en muchas ocasiones me he referido a la sinarquía como coincidencia básica de las grandes potencias que se unen a despecho de discrepancias ideológicas. Eso es muy interesante, Perón dice, a despecho de discrepancias ideológicas. Ya Lisandro también lo había dicho en un texto que cité más atrás. En la explotación de los pueblos colonizados. Estoy convencido que asimismo existe una sinergia cultural. Y ahí podemos hacer entrar el combate cultural, el combate semántico, del cual hablaba el profesor Domingo recién. Todo argentino que a través de una actitud libresca y elitista asimile las pautas culturales de ambas potencias, ya sea asumiendo una visión competitiva y tecnocrática del hombre como una interpretación marxista de los valores de la cultura, trabaja deliberada o inconscientemente para la sinarquía y daña irreparablemente nuestra vocación de autonomía espiritual, dice Perón. Lisandro, este pequeño librito que recoge conferencias de él, señala acerca de las estrategias que está tomando el mundialismo. Estas estrategias globales están dirigidas precisamente por tres geopolíticos fundamentales que intervienen para definir los recursos bélicos políticos de un gobierno mundial. La geopolítica yanqui, la geopolítica soviética y la geopolítica vaticana. Que aunque carezca de ejércitos en el sentido de la guerra armada, posee ejércitos en el sentido de la guerra semántica. Por lo que vemos que el nuevo orden mundial abarca no solamente los aspectos económicos de los pueblos, sino también y tal vez más importante, los aspectos culturales. Porque la economía, permítanme, que mal que bien puede verse perjudicada, puede estar mal, puede estar bien, pero los aspectos espirituales de los pueblos, una vez que se quiebra la columna vertebral espiritual de los pueblos, es muy difícil de volver a recomponer, es imposible. Para entender los organismos del nuevo orden mundial, tenemos que entender de que hay dos tipos de poder. Esto lo señala muy bien Salvucci en El cerebro del mundo. Un poder real y un poder formal. Es muy fácil confundir el poder formal con el poder real. Lo dijo la vicepresidenta hace unos años, ¿no? Que ella no manejaba nada desde la presidencia, que tenía solamente una parte de poder, sin sonrojarse, como presidenta. Pero no apuntó a quienes tienen el poder. Por supuesto, cómplices de ella, por eso no podía apuntar a los verdaderos
detentores del poder. Esto hace de que los estados se transformen en objetos, no en sujetos de su propia historia. Es decir, pasan a ser objetos de un poder extraño, foráneo y que a todas luces busca dominarlos. Y no son sujetos de su propia historia. Voy a hacer un pequeño abuelo pájaro por algunas instituciones para enfocarme principalmente en las más importantes o las que han tenido mayor trascendencia en la implantación del nuevo, o el intento de la implantación del nuevo orden mundial. Empezaré brevemente con el Instituto Carnegie, fundado en 1902, que fundaría el Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Este fondo está muy implicado con el CFR y vamos a encontrar un dato muy curioso, que el Fondo Carnegie en 1933, que fue fundado en Washington, ¿no? En 1902, como dije, pero en 1933 el Fondo Carnegie tiene una sucursal en Moscú. Algo inentendible en el contexto de supuestas potencias opuestas, ¿no? Como un instituto fundado en Washington va a tener una filial en Moscú. Bueno, tal cual, en el año 33 la tuvo. Otro instituto que voy a nombrar brevemente, es The Brooklyn Institutions, fundada en Washington en el 1916. Las nombro porque son las primeras conocidas, por lo menos, o las primeras organizaciones de superficie, de poderes que, por supuesto, los anteceden en siglos o en milenios, y que cada uno puede hacerse una idea de quiénes pueden ser o qué intereses tienen. Esta institución fue hasta mediados del siglo XX una institución enfocada en la defensa de los intereses norteamericanos, con cierta inclinación al Partido Demócrata. En 1952 cambia de presidente y empieza a dar posteriormente personas para el gobierno de Kennedy. Esto es muy interesante porque en ese cambio de esta institución, con este cambio de presidente, empieza a tener una mayor alianza con la Fundación Ford, fundada en el año 36. Y ahí empieza lo que es peculiar de esta institución, es porque había muchas instituciones, como National Geographic, por ejemplo, instituciones muy enfocadas en hacer ejercer el poder de una nación sobre otras. Inglaterra sobre otras, Norteamérica sobre otras, pero ustedes me pueden decir, bueno, ahora también, sí, pero ahora las intenciones son a nivel global hegemónicas, no puntualmente hacer, por ejemplo, que la India continúe con los intereses de la Inglaterra colonialista. Ahora es mucho más que la India. La India es un factor más dentro de todo esto. Bueno, estas instituciones fueron mutando de esta manera para tomar un carácter más global, más general. Lo vamos a ver bien con otras instituciones. La Fundación Ford, fundada en 1936, es actualmente la mayor fundación del mundo. En 1990 tenía 5.3 billones de dólares, distribuyendo un 30% de instituciones de Latinoamérica. Un 30% de sus fondos iba para instituciones latinoamericanas. Es curioso porque en el año 2001 hubo una disputa que los de mayor edad recordarán, entre el perro Berbisky, en ese momento director de Página 12, y Eve Donafini, que lo acusó de varias cosas y entre ellos de recibir plata de la Fundación Ford. Berbisky, por supuesto, dijo que no tenía nada que ver con la Fundación Ford, que el CELS, la institución perversa que tiene Berbisky, era un organismo completamente autónomo, independiente, bueno, lo de siempre. Pero ustedes entran hoy a la página del CELS, van a ver que entre sus partners, entre sus asociados, figura la Fundación Ford. Y figura de hace muchos años, no de ahora. Bueno, esta es la carrotez de esta gente, ¿no? Que lo vamos a ver mucho más manifiesto en otras personas. Voy a adelantar. Las relaciones del Open Society con Bullrich, Bergman, Donda. Que no se le cae la cara de vergüenza al reconocerse parte de estas organizaciones mundialistas. Bueno, voy a hablar ahora, o voy a enfocarme en el CFR, Council of Foreign Relations.
¿Por qué? Porque el CFR es nuclear en la historia del siglo XX. Es nuclear. Les diría que no se podría entender la historia del siglo XX sin el CFR. Por lo que van a ver. Finalizando la Primera Guerra Mundial, o sea, no había finalizado, el presidente Wilson empezó a reclutar académicos para conformar un think tank, ¿no? Un centro de estudios. ¿Por qué? Porque quería influir en las políticas de posguerra. Entonces empezó a juntar a los académicos más de los círculos más granados, a los académicos más brillantes, o eso se buscaba, para conformar este grupo de pensamiento. Y así nacería en el año 1917-1918 un grupo que se llamaba The Inquirer, la investigación. El objetivo, medianamente explícito porque era un grupo secreto, The Inquirer, era el de diseñar un mundo seguro para la democracia. Lo que le pedía al presidente a través de un coronel, del coronel Edward House, que era el enlace entre el presidente y este grupo, era que ellos pensaran las problemáticas que se iban a enfrentar, que iban a sucederse en Europa y de qué forma Norteamérica podía aprovechar esas problemáticas, adelantarse a la inminente caída, al inminente fin de la Primera Guerra Mundial. Este grupo, entre menos de un año, sería invierno del 17 a noviembre, sería diciembre, ¿no? A noviembre del 18 había producido 2.000 papers, 2.000 documentos para asesorar al gobierno norteamericano de cómo tenía que influir en la política europea. El coronel a cargo, el coronel que servía de enlace entre el presidente y el grupo de Inquirer, el coronel Edward House, sería designado como designaría como presidente de este grupo a un geógrafo, a Isaiah Bowman, que era un geógrafo y geopolítico, que se desempeñaba como presidente de la American Geographic Society. Todos sabemos que esas instituciones, la American Society, son instituciones para, permítame, como los jesuitas en su momento, instituciones de exploración que van viendo el panorama en diferentes naciones y van generando estrategias. No son instituciones que generan revistas con lindas fotos, son mucho más que eso. Son instituciones que van pensando cómo tiene que ser el futuro para ellos, cómo ellos quieren el futuro. Y luego el presidente de Inquirer, Bowman, sería presidente entre el año 1925 y 1948 de la Johns Hopkins University. Johns Hopkins University les debe sonar a todos, ¿no? Porque es una de las instituciones académicas respetadas, muy libres y muy serias, que hace las mediciones para el COVID y hace determinadas... 201, sí. Exacto. La que interviene en todo lo referente al COVID a nivel académico y disculpe el término, baja línea acerca de lo que es correcto e incorrecto en esta pandemia. Como secretario y reclutador sería designado Walter Lippmann, cofundador del periódico The New Republic. De Lippmann vamos a hablar más adelante, porque Lippmann es otro de los personajes que transformaría la historia, así como lo hizo Brzezinski, que transformaría la historia del siglo XX. En los papers, en los documentos académicos que generaría The Inquirer, había de todo tipo. Había desde estudios étnicos en determinados lugares para ver las relaciones entre las diferentes tribus de determinadas partes de Europa, a estudios geográficos, cartográficos, de explotación minera. O sea, era muy amplio el estudio, no era un estudio acotado de la política, sino que se valía de todos la experticia de toda la gente que había reclutado para tener un panorama muy amplio de lo que sería la posguerra. Posteriormente, lo adelanto, ¿no? Lippmann, el secretario de The Inquirer,
sería trasladado a París como agente de inteligencia. Y trabajaría en conjunto con el que sería el cofundador de la CIA, Allen Wells Dulles. Bueno, en 1918, por otro lado, en 1918, un grupo de financistas, abogados y otros académicos, pero sobre todo financistas, se organizaron en lo que se llamaba el CFR, que estaban liderados por un señor de apellido Elihu, supongo que sería Elías, Root. Este señor Root había sido secretario de guerra de McKinley y secretario de Estado de la presidencia de Roosevelt. Él fue el encargado de ampliar West Point y creó el Colegio de Guerra de la Armada norteamericana. Como suele pasar en estas cosas, recibe el Premio Nobel de la Paz, este señor, en 1912. Este señor Root fue presidente de la Fundación Carnegie, que antes le nombré. Ahí vemos los vínculos con el CFR. Pensemos que el CFR todavía no... CFR es el pequeño grupo, pero no el CFR como lo conocemos actualmente. Hay dos grupos, el Inquirer y el CFR propiamente, pero que no sería el CFR que nosotros conocemos. Bueno, el naciente CFR contaba con 108 miembros provenientes de la banca, las finanzas, etc. Y propulsaban el libre comercio. Ellos se enfocaban en eso. Este incipiente grupo se fusionaría muy rápido con el Inquirer y formarían el CFR. Terminada la Primera Guerra Mundial, el coronel House se trasladaría a Europa para establecer las condiciones a los países vencidos. En estas tratativas, y luego de la reunión en el Hotel Majestic de París, las delegaciones norteamericanas, británicas establecerían, conciben que había que establecer institutos de relaciones exteriores. Y así nace en Londres el Royal Institute of International Affairs, el RIIA, y el Council of Foreign Relations, que ya ahí se hace público, digamos, o se establece formalmente el CFR, pero el CFR ya venía trabajando por un lado como el CFR y por otro lado como el Inquirer. Participarían de la Conferencia de París Edward Benes, el segundo presidente de Checoslovaquia, que se casaría, que tendría el mal gusto, por el chica, el mal gusto de casarse con Presil. También participaría en las reuniones de paz, discúlpeme, es un eufemismo, ¿no? Las reuniones de París, un señor Chaim Weizmann, futuro presidente del Estado de Israel. Bueno, Rusia no podía participar. ¿Por qué no pudo participar Rusia? Porque en esa época estaba en medio de la revolución bolchevique. Curiosamente, y si se me permite un pequeño corrimiento, esta revolución estaba bancada por banqueros, muchos de ellos establecidos en Norteamérica. Cunard Loeb, ¿no? Famoso Cunard Loeb and Company, que luego serían directores del CFR. La revolución bolchevique bancada por la banca Loeb, estos señores Loeb serían directivos del CFR. Bueno, el Tratado de Versalles en 1919 establecería en la naciente República Alemana lo que generaría el desastre de Weimar, ¿no? Le impondría sus restricciones y limitaciones y condiciones. Pero es muy interesante de que en el Tratado de Versalles se le impone a Alemania la entrega de sus colonias de ultramar, ¿no? ¿Pero a quién Alemania tiene que entregar las colonias de ultramar? A la Liga de las Naciones. Es decir, ya un organismo internacional se estaba haciendo cargo de territorios. 1919, más de 100 años atrás. Esto no es un dato menor. No puede pasar inadvertido de que se le esté dando territorios a una institución internacional. No estamos... Más lógico sería si se dividiera entre los países vencidos, ¿no? Pero no, se le da a una institución. Entonces ya podemos pensar, ¿qué relación habría entre estos países vencedores y esas instituciones?
Es muy lógico, que de conspiranoia nada, estos son hechos. Bueno, hay que entender también de que el CFR y otras instituciones similares elaboran estrategias pero no se implican directamente en asuntos operativos. Es decir, no va el CFR como CFR a tomar un país, ¿no? Por eso tiene instituciones intermedias, de las cuales hablaremos brevemente después porque son obviamente menores, pero son también interesantes conocerlas. En la revista del CFR de diciembre de 1922 dice: evidentemente no habrá paz ni prosperidad para la humanidad mientras permanezca dividida en 50 o 60 estados independientes. Igualmente obvio resulta que el hecho de que no habrá progreso sostenido de la civilización ni autogobierno entre los pueblos más primitivos, hasta tanto no se crea algún sistema internacional que termine con las luchas diplomáticas que surgen cuando cada nación procura seguridad. El verdadero problema de hoy es de estructurar un gobierno mundial, dice el CFR en 1922. Bueno, acá habla. No habrá progreso sostenido de la civilización, autogobierno, no habrá paz, no habrá prosperidad. Mientras que el mundo está dividido en naciones, digamos, básicamente dice eso. Y eso es muy interesante porque viene en relación al pensamiento de quien fuera entre el año 1932 y 1935 director del CFR y miembro del CFR hasta su muerte, como fue Walter Lippmann. Egresado de Harvard, con estudios en filosofía, consejero informal de varios presidentes. Obtuvo 2 veces el premio Pulitzer, en el 58 y el 62. Bueno. Lippmann plantea en su libro La opinión pública, un libro imperdible, léanlo, lo voy a decir simplificadamente, plantea de que los pueblos no pueden autogobernarse, no pueden. ¿Por qué? Porque él dice, la democracia es una falacia, yo iba a decir la falacia de la democracia, pero la democracia es una falacia. ¿Por qué? Porque se le pide la opinión a personas sin experiencia o sin conocimiento sobre temas que le exceden. Entonces, tiene que haber un grupo que piense sus intereses y convenza a las personas de que son los intereses lo que realmente tiene que ser. Entonces, Lippmann plantea que tiene que crearse la opinión pública, tiene que crearse un pensamiento de opinión pública, tiene que crearse un discurso. Y ese discurso tiene que ser asimilado, apropiados y percibidos por las masas como propio. Con lo cual las masas van a pensar de que están haciendo lo que ellos quieren cuando en verdad están digiriendo y revendiendo un discurso preestablecido. Al hablar de las, para mí, erróneamente, élites, él dice, esto es Lippmann, por favor, algunos círculos ostentan una posición tal que se convierten en lo que el profesor Ross denominó focos generadores de normas convencionales. Focos generadores de normas convencionales. De esta manera, los individuos considerados socialmente inferiores tienden a imitar a los socialmente superiores, los subordinados a quienes ostentan el poder, los menos triunfadores a los más, los pobres a los ricos y los del campo a los de la ciudad. No obstante, la limitación no se detiene en las fronteras nacionales, sino en el círculo urbano del poder y de la superioridad, integrado por triunfadores y ricos. Es de carácter fundamental este grupo de personas en todo el mundo occidental, y en muchos aspectos, Londres constituye su epicentro, dice Lippmann. Entre sus miembros figuran los individuos más influyentes del mundo, tales como diplomáticos, personajes de la alta finanza, la élite del ejército, la marina y algunos príncipes de la iglesia, dice Lippmann. Un número reducido de propietarios de periódicos y sus respectivas mujeres, madres e hijas,
que empuñan el cetro de invitar o no a alguien. Este cetro de poder constituye a la vez un amplio círculo de interlocutores y un verdadero círculo social. No obstante, su importancia obedece a que, en su caso, la diferencia entre asuntos públicos y privados prácticamente se desvanece. Sus asuntos privados son asuntos públicos, los asuntos de interés público son sus asuntos personales. Clarito lo dice Lippmann. Los asuntos públicos son asuntos personales. Con frecuencia, sus asuntos de familia. Dice Lippmann que el defecto de la democracia podría corregirse si se abandonaría la teoría del ciudadano omnipresente y descentralizado. Bueno, que habría que coordinar decisiones para llevar las decisiones del público hacia lo que la élite de poder consideraría correcto. Este es el pensamiento de Lippmann, este es el pensamiento de Seferre. Lippmann era el presidente de Seferre, fue el presidente de Seferre, y nos muestra las claras los mecanismos de control social y de manipulación social que se usan hasta ahora, o que se usan sobre todo ahora, con la situación que estamos viviendo con la pandemia. Entonces decía él que las personas, el ciudadano promedio, decía Lippmann, a lo que él denominó el de afuera, imagínense lo que está diciendo Lippmann, que el de afuera es el ciudadano común, es el de afuera de las tomas de decisiones, está afuera, no tiene incumbencia en las decisiones que van a competir a él mismo. Tendría derecho a preguntarse si los hechos relevantes se han tomado o no en su debida consideración, pero no podría decidir qué se considera relevante, ni siquiera podría entender qué se considera de debida consideración. O sea, no tiene capacidad, dice Lippmann, para evaluar la situación como ellos consideran que debiera ser. Paso brevemente al Club Bilderberg. ¿Por qué? Paso brevemente. Porque tiene poca implicancia y realmente Seferre es mucho más importante que el Grupo Bilderberg. Y sobre todo, sobre el Grupo Bilderberg podemos hacer segundas lecturas, terceras lecturas, porque sabemos que es lo que se comenta en las reuniones secretas, con lo cual nos queda bastante cercado. Así aprovecho el tiempo para otras instituciones. El Grupo Bilderberg fue fundado el 29 de mayo del 54 por el exiliado consejero político polaco Józef Rettinger. Este señor Rettinger, preocupado por el antiamericanismo que estaba causando el plan Marshall, miren lo que estaba tratando de hacer el polaco, que se ha aceptado el plan Marshall en Europa, decidió reunir a los líderes europeos y norteamericanos para promover el entendimiento entre ellos. Todas buenas intenciones, como pueden ver. Entre los invitados estaba el príncipe Bernardo de Holanda y David Rockefeller, quien financió la reunión, y también estaba el ministro belga Paul Celan, entre otros invitados destacados. La idea de los invitados era que fueran dos de cada país, uno conservador y otro progresista. Esto en los papeles, por supuesto, lo que ellos consideran conservador y lo que ellos consideran progresista. Ya sé que fue muy breve, pero sobre el Club Bilderberg podemos hablar de que son extraterrestres reptilianos o podemos atenerlos a los hechos. Y siendo una de las instituciones más cerradas de todas, mejor atenerse a lo que sabemos para ocuparnos de otras, como la trilateral comilla. La famosa trilateral fue fundada en 1973. En la reunión del Grupo Bilderberg de 1972, David Rockefeller propuso la creación de la Comisión Internacional para la Paz y la Prosperidad, International Commission of Peace and Prosperity, conocida comúnmente como la Comisión Trilateral. A causa de la insatisfacción provocada por el fracaso en la tentativa de incluir a Japón, esto es lo que se dice, por lo menos la excusa pasa a ser Japón, en 1973 se creó la Comisión Trilateral bajo la influencia de Brzezinski, el asesor de seguridad en ese momento de Jimmy Carter. La trilateral, a diferencia del Club Bilderberg, al tener su influencia en Japón, puede utilizar esa plataforma
para poder influir más fuertemente en lo que es Oriente. Pensemos que en el 73 Japón era una figura pesada de la industria, no así China, que era más marginal en estos aspectos. La Comisión Trilateral está vinculada, ¿no?, fuertemente, digamos que es parte del CFR. Los miembros americanos de la Trilateral Commission provienen del CFR, mientras que los miembros europeos del Grupo Bilderberg y el Royal Institute, el inglés, mientras que, bueno, los miembros americanos son de la Trilateral, provienen del CFR, y los europeos provienen del Instituto Británico y del Club Bilderberg. Bien, sé que fue breve, pero sigo metiendo instituciones. Royal Institute of International Affairs. Recuerdan que esa fue creada cuando, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, cuando los norteamericanos, influidos por el CFR y por seguro el Servicio Secreto Inglés, establecen que tienen que haber instituciones de injerencia internacional, en la cual se crea oficialmente el CFR y se crea esta. Sus publicaciones, yo estuve leyendo las publicaciones bastante de este instituto. ¿Por qué? Porque son públicas. Y se enfocan principalmente en los intereses de Inglaterra, en los intereses coloniales, digamos, de Inglaterra. Se enfocan muchísimo, por supuesto, en Europa, bastante en África, bastante en Asia y un poco en Estados Unidos. Pero navegando, buceando por la biblioteca de ellos, encontré, bueno, una cita de Argentina. Créanme que previo a los 80, este instituto no se encargaba de prácticamente Latinoamérica. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy interesante cómo estos institutos o van cayendo en sus funciones, o son reemplazados por otros, o se van ampliando sus funciones cada vez de una forma más global. ¿Me explico? Se pasa de ser una cuestión regional a ser una cuestión con intereses globales. En los 80, más o menos, Argentina empieza a aparecer con cierta frecuencia en los papers de este instituto. Les leo brevemente un paper del año 45 en el que habla sobre Argentina. Se acusa, dice el paper, ¿no?, Argentina de desestabilizar los gobiernos latinoamericanos para contrarrestar la influencia norteamericana. Y detalla: la actitud de Argentina no ha logrado hacer mucho daño y que su caso debería ser considerado cuando hayamos terminado de luchar contra Alemania y Japón. Esta visión se ha visto respaldada por el argumento de que Argentina proporciona no solo la carne, sino pieles y un vasto potencial de cereales que ya son indispensables y serán aún más indispensables cuando vayamos a alimentar los territorios liberados. Esta escuela de pensamiento, dicen ellos, ha argumentado que dado que este es el caso, la presión externa sobre Argentina tendría graves resultados, sin necesariamente lograr un efecto beneficioso. Otros señalaron que es incompatible con la política, acá no se rían, que es incompatible con la política declarada de Estados Unidos y Gran Bretaña inferir en los asuntos internos de otro país civilizado, puramente. Es inmoral influir, ¿no? En otra parte de este mismo paper dicen de que Argentina es como un niño travieso, dicen los británicos, y que hay como que dejarlo que haga travesuras en Iberoamérica mientras que nos provee de materiales que nosotros necesitamos. Curiosamente, este instituto se preocupa por la baja natalidad británica. Ahí van viendo lo que yo estoy diciendo, cómo va mutando, ¿no? Porque ahora justamente están tratando de controlar la natalidad con diferentes sistemas, entre ellos el aborto, por supuesto, y habla de la gran importancia que tiene la política emigratoria británica hacia los territorios norteamericanos u otros territorios. Y sugiere que hay que limitar esa migración. Y también navegando entre los papers de The Royal Institute of International Affairs, hay una cita que podemos citar al pasar que dice que en Europa existen 8.3 millones, en el año 1939 en Europa existen 8.3 millones de judíos, que 3 millones murieron en el 39, 2 millones fueron desplazados y su mayoría siendo desplazados a la Unión Soviética.
Da una cita, ¿no? Interesante, 8,3 millones. Cada uno sabrá si esta cita sirve para algo. Ahora nos vamos acercando a las temáticas más actuales y lo vamos a hacer desde el Club de Roma. El Club de Roma fue fundado en 1968 por académicos, diplomáticos e industriales preocupados por la sustentabilidad económica y la ecología. A ver, señores, industriales preocupados por la ecología. Ya debería darnos a sospechar algo, ¿no? Fue fundado por Aurelio Pecci y sus primeros análisis de este señor Pecci, fueron incluso traducidos y publicados por el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk. Pecci era un importante antifascista que luego fue, como es acostumbrado entre las personas de izquierda, director de la Fiat y detentó la titularidad de la marca Olivetti, que para los más viejos saben la importancia de Olivetti en los 70, ¿no? Era el equivalente de IBM posteriormente. Desde el 2006, este grupo, el Club de Roma, tiene una filial en Argentina y entre otros 30 países. Bueno, este club saltaría a la fama por su informe Los límites del crecimiento, de 1972, financiados por la Fundación Volkswagen, como se dice por acá. En este estudio lo que dice básicamente el Club de Roma es de que los recursos son escasos y que la población aumenta. Casualmente, o no tan casualmente, el general Perón desde Madrid hace el mensaje ambiental de los pueblos y gobiernos del mundo, que trata justamente sobre esta temática. Perón, en este texto, habla del espejismo de la tecnología, porque dice que la tecnología es un espejismo porque nos da beneficios pero contamina, y nos alerta sobre dos cosas, básicamente. Sobre que los países más importantes, los países centrales, como se les dice, van a ir por sobre los países periféricos, por los recursos naturales y por los recursos naturales factibles de ser procesados industrialmente y por los alimentos, dice Perón. Este análisis es muy correcto en el año 70, pero fue desfasado. Vamos a ir viendo cómo fue desfasado. ¿Por qué? No es que Perón estuviera equivocado en ese momento, sino que la realidad fue cambiando. Hoy por hoy, los recursos industriales sigue habiendo guerras por recursos industriales, sigue habiendo guerra por los recursos naturales, por los alimentos, por supuesto, pero ha tomado otro cariz el nuevo orden mundial, un cariz enfocado en el dominio de los datos, en el dominio de la información. Pensemos que hoy por hoy hablamos, las últimas grandes guerras convencionales que conocemos puede haber sido la guerra de Irak-Irán, ¿no? Ya no se plantean las guerras como se planteaban antes, con los cuales también los recursos industriales para la fabricación de material bélico cambiaron. Ya no se necesita toneladas de acero cuando se puede hacer un dron que mata a una persona esencial del enemigo. Cambiaron los paradigmas de la lucha. Bueno, entre los miembros honorarios de este club está la reina Beatriz de Holanda, el ex premier de India, está Rigoberta Menchú, ¿no? El presidente uruguayo Lacalle Herrera, el rey Juan Carlos, Mikhail Gorbachev, también adhiere al Club de Roma. Y cuando uno lee los textos del Club de Roma parece un conjunto de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque dice los recursos están acabando, hay que hacer cosas para mantener los recursos, para alimentar a la población, pero evidentemente, bajo la luz del pensamiento de Lippmann, esto tiene otro color. Así pasamos al Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial fue fundado en Davos en 1971. Fue fundado por Klaus Schwab, una persona que está bastante en boga. Y es central el Foro Económico Mundial. ¿Por qué? El Foro Económico Mundial nos habla, entre otras muchas cosas, del e-gobierno. Del gobierno informatizado. Cuando uno lean este señor Schwab,
plantea la cuarta revolución industrial. Y él dice, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Dice Schwab. Lo dice claramente. La cuarta revolución industrial es una revolución en la que los procesos van a ser tan acelerados en los cuales una persona se va a quedar desocupada y no va a poder recuperar el trabajo. Lo dice así. Entonces, y usa un ejemplo. Un camionero de Minnesota, supongamos, no va a poder aprender informática o no va a poder adecuarse al cambio de informática. Esa payasada que los gobiernos de países periféricos como el nuestro nos dicen, no, tenés que estudiar informática. No se puede pedir a una persona que tuvo 60 años trabajando de mozo, o 40 años, bueno, 40 años trabajando de mozo, una persona, no sé, de 60 años que se cambie a un sector de alta tecnología. Eso es ilusorio. Bueno, el señor Schwab nos viene a plantear eso. Dice, esta revolución se va a caracterizar por eso, de que todo va a cambiar de una forma en la cual no se va a poder conseguir trabajo. Bueno, ¿y qué plantea? Uno cuando lee los textos, el texto de él, ¿no? La cuarta revolución industrial, uno piensa que son como Heidi, disculpen el término, ¿no? Son benefactores de la humanidad. ¿Por qué? Porque se nota que los textos, y voy a recurrir a eso ahora, se basan en encuestas, ¿no? Se basan en encuestas, algunas encuestas a niveles de alto perfil, digamos, y luego se nota que está basado en trabajo colaborativo, como se dice ahora, con personas más de la calle. Pero obviamente, basadas en personas que tienen su espíritu quebrado, consumidos por el consumismo y sus mentes idiotizadas, de forma tal que opinan de la forma que puede opinar ese tipo de personas. Si ustedes leen la obra de él, es como muchos títulos, para decirlo de una forma. Entonces dice, gobierno. Detengamos, si quieren, en gobierno. Dice Schwab, los gobiernos, o mejor dicho, los desafíos de los gobiernos van a cambiar cada vez más rápido. Con lo cual, ya no se va a poder dar una respuesta tan rápida a las problemáticas. A las problemáticas que aquejan a los diferentes gobiernos. Entonces él dice, hay que crear mecanismos de gobierno informatizados. Así, claramente. Él nos plantea en este libro, y es como algo que tiene que llamarnos la atención, una encuesta que realiza sobre lo que las personas esperan que va a suceder en el futuro cercano, ¿no? Es decir, para tal año, ¿qué se espera que va a pasar? Entonces él dice, en una encuesta, él pone como meta el año 2025. Atentos a esos datos porque sus predicciones son sus planes, ¿no? Sus predicciones son sus planes, con lo cual el año 2025 debe tener algún peso para ellos. Por ejemplo, ellos plantean que en el 2021 los robots van a ocupar una gran importancia. Estamos en el 2021. En el 2022 plantean el Internet de las cosas, es decir, que cada cosa tenga inteligencia, básicamente, y ya existe, heladeras inteligentes que nos digan cuándo falta la leche. Y hagan ya el pedido de leche al mercado, pidiendo la leche, y nos entregan el pedido de leche, y nosotros reponemos en la heladera la leche que falta. Eso es el Internet de las cosas. El Internet vestible, que nosotros podemos llevar Internet en nuestra propia ropa. La impresión, una gran proliferación de la impresión en 3D. Y dice, bueno, la impresión en 3D es algo innovador, es algo importante. La impresión 3D tiene una gran importancia porque cambia los paradigmas industriales. Vamos a ir viéndolo un poco. Para el 2023 esperan tecnologías implantables, implantes tecnológicos en las personas, el manejo, la implementación de gran cantidad de decisiones basadas en la Big Data. Ahora voy a especificar esas cosas. Bueno, el aumento de la presencia digital y lo que se llama blockchain, ¿no? La informatización del gobierno y de los dineros, de alguna forma. ¿Por qué? Dicen de que los gobiernos, estoy tratando de simplificar estas cuestiones más tecnológicas, ¿no?
Por un lado, está el Big Data. Lo que pasaba en los 70, cuando Brzezinski escribe La Era Tecnotrónica, cuando se escribe La Era Tecnotrónica, él habla de la velocidad de la información y habla de lo fácil que es obtener información. Ya en ese momento con los satélites. Pero en ese momento, si bien era fácil obtener información, bastante fácil obtener información, esa información todavía no podía ser manejada, manipulada. Para que se den una idea de la capacidad de obtener información, yo recuerdo en los 90 haber hablado con un muchacho que trabajaba de más o menos cadete en el Banco Mundial. Pero estaba en la parte de mapas. Y él me contaba, yo dije, bueno, vamos a ver qué sabe tu muchacho con los mapas. Él me decía que él trabajaba con imágenes satelitales. Él me decía que en los 90, en el Banco Mundial, estamos hablando en un nivel civil, ellos veían perfectamente una pelota en un patio de una casa. En las fotos satelitales que recibían los gerentes del Banco Mundial, ni siquiera estamos hablando de los militares. Otro dato en esta misma línea, pensemos de que, todos recordarán tal vez el telescopio Hubble, ¿no? Que fue todo un hito en su momento cuando se lanzó, porque iba a permitir ver no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Que podíamos ver el origen del universo y la resolución, bla, bla. Muy bien. Súper poderoso telescopio, más poderoso que todos los telescopios que se habían hecho hasta el momento. De buenas a primeras, después de un tiempo, con varios problemas, ese telescopio fue descontinuado. ¿Por qué? Por otro telescopio espacial, que era un telescopio espía norteamericano que, en vez de apuntar hacia la Tierra, lo hicieron apuntar hacia el espacio. Y ese telescopio espacial tenía mayor poder que Hubble, que era mega ultra super poderoso. Podemos ver entonces la capacidad de visión en este caso, o yendo también a los 90, las redes Echelon, no sé si alguien se acuerda del Echelon, las bases de intercepción de comunicaciones a nivel global. Había como dos. Había dos importantes. Después salió otro sistema, a la luz salió otro sistema paralelo. Pero si salió a la luz, ¿cuánta otra información ellos pueden obtener? Entonces, a diferencia de los años 70, esto no es el problema de obtener la información, es sino cómo manipular la información. Al manejo de gran volumen de información se llama Big Data. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, los procesadores y la tecnología avanzó de determinada forma que nosotros podemos hacer uso de esa información. Nosotros, ojalá. Los poderes pueden hacer uso de esa información y ordenar esa información y hacer perfiles muy pormenorizados de cada uno. A eso se agrega la inteligencia artificial. Los mecanismos de inteligencia artificial, que no hay que confundir con mecanismos robóticos, sino con programas. La inteligencia artificial son programas, algunos imbuidos en chips, pero básicamente son software, que toman decisiones en base a previsiones. Entonces sabemos de que tal persona le gusta determinado tipo de bebida, cuando esa persona esté cerca de X lugar, se le va a sugerir que compre tal bebida, ¿no? Digo una cosa muy simplista, discúlpenme, pero así se manejan este tipo de cosas. Bueno, eso no se contaba en los 70, cuando Brzezinski escribe esto. Ahora, para Klaus Schwab, en el futuro próximo se van a producir gobiernos y ciudades inteligentes, es decir, regidas por la inteligencia artificial. Él promueve lo que se llama globalización 4.0. Globalización 4.0 y promueve el e-gobierno, como le dije hace unos minutos. El e-gobierno, volviendo a ese tema, significa de que las decisiones son tan complejas, con tanto nivel de variables, de tanto nivel de cuestiones a considerar, de que las personas, los gobernantes normales, no pueden tener conocimiento de todo esto ni poder valorar en su justa medida todo esto para un resultado favorable o para decirlo de una forma. Con lo cual tienen que ser asistidos por inteligencias artificiales que conduzcan o que los ayuden a conducir, en el mejor de los casos. Esto está todo ya craneado, planeado y establecido. Quien quiera, lee el libro de Schwab, que es muy chiquito, muy ameno, y cuando uno lo lee piensa que está escrito por gente con muy buenas intenciones,
Porque, por ejemplo, dice, Internet. Que todo el mundo tenga Internet. Entonces dice pros. Bueno, la mayor integración, no sé qué, no sé cuál. Contras. Hay mucho riesgo de que las personas vean expuestas sus datos. Lo pone como una contra. Eso. Ahora no hay que confundirse. Esas contras son contras de la perspectiva de las personas que fueron encuestadas, de alguna forma, ¿no? Le plantearon el problema. ¿Por qué? Porque hay algo que se caracteriza el Foro Económico Mundial, es que tiene multitud de eventos en los cuales pueden participar las personas. Pero las personas pueden opinar sobre lo ya decidido. Es decir, nadie va a poner en duda el valor de la democracia. Nadie va a poner en duda el valor del liberalismo. Nadie va a poner en duda un montón de otras cosas que el progresismo plantea. Se parte de eso como aceptado. Y de eso como aceptado, ¿cómo lidiamos con los problemas que pueden sucederse? Por ejemplo, el progresismo va a decir, las sociedades tienen que ser interculturales. Entonces, el Foro Económico Mundial dice, sí, tiene que ser así, pero ¿qué problema vamos a tener? Tal problema, tal problema, tal problema. Bien, ¿qué hacemos frente a eso? El prólogo en castellano, del libro en castellano, que está en la página, si no me equivoco, fue prologado por la señora Ana Botín. Ana Botín, que es un buen apellido para una banquera, ¿no? Presidenta del Banco Santander y miembro del Foro Económico Mundial. También directora en Coca-Cola y en el MIT. MIT, el MIT, como le decimos en castellano. Ana Botín es de las mujeres más poderosas del mundo, estando solamente debajo de Merkel. Creo que es la tercera. Arriba ya está Merkel. En el prólogo en su prólogo, Botín señala que los clientes no ven diferencias entre sus vidas físicas y sus vidas digitales. Esa línea merece libros de comentarios. Es cómo están viendo ellos a la población mundial. No hay diferencia entre la virtualidad y la realidad, que es a lo que cada vez vamos yendo, como por ejemplo con las clases virtuales. No hay diferencia. Ahora estamos, entre comillas, obligados a la asistencia a clases virtuales, por el contexto en el que nos encontramos. Entonces vamos perdiendo los límites de la realidad. Para decir algo, porque podríamos hablar horas del tema. Por ejemplo, en el texto, en uno de los textos, mejor, del Foro Económico Mundial señala algo muy interesante. Dice, Uber es la compañía más grande de taxis del mundo, pero no posee ningún automóvil. Facebook brinda información por todos lados, pero no crea contenido. Netflix. Netflix crea contenido. Netflix crea contenido, pero bueno, hablando de Pero se refiere a todo eso. de la virtualización de los poderes económicos. Ya ni siquiera se necesita tener el auto. ¿Dónde está el auto de Uber? No existe, son los conductores que se asocian a Uber, ¿no? Bien. Por cierto, Ana Botín fue implicada por el Corralí, bueno, por la fuga de capitales. Estuvo vinculada también en Corralito, ¿no? Y en el año 2012 se quejó ante la señora actual vicepresidenta, porque la señora vicepresidenta, en su momento como presidenta, pusiera cupos para el envío de ganancias del exterior. Y adivinen qué, prontamente se quitaron los cupos y el Banco Santander de la señora Ana Botín fue el primero en recibir los beneficios de poder girar sus ganancias al exterior. También recuerden que Ana Botín fue de las primeras en reunirse con Alberto Fernández. Fue de las primeras. La verdad no recuerdo, no busqué el dato, pero fue, si no fue la primera semana, fue el primero o segundo día. Ahí nomás fue de las primeras en reunirse con Fernández.
Y uno inocentemente, desde ya no puede decir, claro, por intereses del Banco Santander. ¿Eso quiere decir de que Fernández recibió ese día a todos los funcionarios de todos los bancos? No. Evidentemente Ana Botín no es cualquier persona. Está implicada en el Foro Económico Mundial. Y recordemos que el señor presidente, en este año, en la reunión de Davos, dijo que teníamos que seguir los pasos impulsados por el señor Klaus Schwab hacia un gran reinicio. Lo dijo con todas las letras, no es con paranoia, pueden buscar el video, lo dijo el presidente Alberto Fernández.